Eh, y había obviamente por la propia, el propio contacto y la relación con las otras fuerzas políticas y juventudes de otras fuerzas políticas, había una situación, digamos, donde había mucho empuje emocional, digamos, ¿no? Y ese empuje emocional requería naturalmente racionalidad, requería reflexión. Y Juan Pablo fue un elemento central, digamos, para que toda esa energía y esa vocación transformadora se fuera canalizando de alguna manera por la vía, digamos, de la confluencia, por la vía del cambio democrático, que bueno, que obviamente fue frustrado por la propia dictadura, pero Juan Pablo siempre tuvo un buen vínculo, digamos, con los sectores más jóvenes del partido demócrata cristiano, y además tuvo, yo agrego algo más, otro mérito me parece muy importante. Hasta ese momento, digamos, cuando se funda la democracia cristiana y luego comienza a hacer su camino, desde el punto de vista de la concepción de partido, de organización política, no existía realmente, excepto en la izquierda tradicional del país, una organización que que operara efectivamente en distintos frentes sociales, ¿no? Y Juan Pablo eh, fue un gran, digamos, un elemento catalizador que comprendió y que impulsó básicamente esa concepción de organización política, ¿no? Es decir, eh, con, con raíces cada vez más profundas en el sector sindical, en el medio estudiantil, en el medio barrial, y con canales de comunicación y de participación que realmente fueron desarrollándose cada vez más. Y yo creo que ahí también se da, digamos, un aporte distintivo. Y Juan Pablo en esto también lideró esta concepción, digamos, de organización política. Eh, Obviamente después el advenimiento de la dictadura generó, digamos, bueno, condiciones de funcionamiento mucho más complejos, eh, que nos llevó, digamos, al poco tiempo ya después del golpe de Estado a empezar a operar en otras condiciones, digamos, ¿no? Y Juan Pablo ahí tenía, yo digo que Pablo lo decía, era una persona con una sensibilidad muy especial, eh, y tenía una gran preocupación también por su juventud, de alguna manera, eh, por los riesgos que corría. Este, esa, Recuerdo muchas veces, digamos, su consejo, su pedido, digamos, bueno, que las cosas que había que hacer se hicieran, pero que efectivamente existiera un cuidado muy especial. Yo creo que él nos sentía a todos un poco como parte digamos, de su familia, como parte de un gran contingente de gente joven con mucha energía, con muchas ilusiones, pero que estaba teniendo que enfrentar una situación tan difícil, ¿no? Como era el advenimiento del autoritarismo en el país, ¿no? Su trabajo como político desde el Senado con una impronta también muy social, también todos esos postulados previos a que fue senador, digo, había tenido una actuación anterior, pero digamos, ya siendo senador del Frente Amplio con una impronta social, veíamos que había estado trabajando en la creación de un Ministerio de Vivienda que llegó 25 años después, conceptos como el del hábitat, que también conocimos en términos modernos 30 años después aquí en el Uruguay. Y, a eso se pueden agregar muchas otras Sí, cosas. dije, Juan Pablo por tiene, mencionar algunas. seguro, varios trabajos en materia de políticas sociales. Bueno, los informes más serios sobre pobreza en el Uruguay en aquella época ¿Y son qué de él. políticas para hacer Claro. frente a eso? Ahora, a ver, un pasito atrás, Sí. 2 pasos atrás. En esa capacidad de ir a convencer personas e integrarse al frente, yo podría mencionar 2. Fuimos juntos a visitar en su momento a Alberto Curiel, que estaba en uno de los departamentos más importantes de la Facultad de Ciencias Económicas, para invitarlo a integrarse al frente. Y creo que fue la única vez que yo por lo menos le vi a Juan Pablo una actitud de sentirse desacomodado,
porque Alberto lo recibió diciéndole, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y él le dijo, mal. ¿Por qué estás mal? Le acabé a mi medicar, me dijo, porque no tengo tiempo para leer y para estudiar. Creo que lo definía muy bien en su perfil. La segunda incorporación, que quiero señalar entre otras muchas otras, fue cuando él junto a Selmar Michelini fueron a buscar en aquel entonces general Liber Seregni para que se incorporara al frente, porque Seregni no estaba en el frente. Seregni, si bien tuvo un rol absolutamente protagónico y en la dirección del Frente Amplio, no es de los creadores del Frente Amplio. Selmar Michelini, quizás acá también puedo hacer otro tipo de infidencia, creo, pues según me han dicho, por un familiar muy cercano que integraba junto con Selmar unas reuniones de masones. No quiero decir con esto que fuera miembro activo de la masonería, pero era una reunión de masones. Ahí surgió la sugerencia del nombre de General Seregni. Y bueno, Juan Pablo y Selmar fueron una noche a reunirse hasta altas horas con el general para convencerlo de que se incorporara a esta nueva fuerza política naciente en el país. ¿Y por qué el general Seregni? Bueno, porque había un acuerdo que el Frente, creo, en fin, yo no soy quien para juzgar ninguna cosa del Frente de hoy día, pero en aquel momento había tomado una sabia decisión y era de que la presidencia del Frente, así como a posteriori los cargos a presidente, no estuvieran representados por ninguna de las personas que integraban las fuerzas constitutivas del Frente Amplio, ¿verdad? Para darle el mayor nivel de neutralidad, ¿verdad? Es obvio, me parece. Y bueno, me parece que es importante señalar esto porque es Juan Pablo quien trae a esta figura promisoria del Frente Amplio. Lo otro que yo quería mencionar cuando dije lo del Partido Demócrata Cristiano en Italia y lo que eran los sectores marxistas, es que teníamos muy claro que en algún momento se tenía que producir el desenganche. La dictadura y todo lo que ello comportó y los procesos, pero también hay que decirlo acá, cierto tipo de resoluciones que tomaron algunos sectores del Frente a espaldas de otros que estábamos en la conducción del Frente, precipitan lo que sociológicamente se llama la pérdida de confianza, que es la desconfianza en materias de conducción. Ciertos sectores que tenían, sus equipos, según ellos, para hacer frente a un golpe militar y provocar cierto tipo de respuestas, etcétera, que se desencadenaron, no solo por parte del Partido Comunista, son de las cosas que fueron poniendo como un cierto congelador que precipitaron lo que era en ese momento la alianza del Frente Amplio. Con relación a Juan Pablo y el Senado, un paso previo. Juan Pablo participó junto con Enrique Iglesias, el ingeniero Camus, Juan Yanca Saravilla y este servidor, en lo que fue la elaboración de un plan estructural antiinflacionario para responder a los factores estructurales generadores de inflación en aquel momento en Uruguay, que era la década de los 60, y fuimos, ahí sí, sin mayor poder de convicción, a hablar con el Consejo de Gobierno de la época, que era el segundo gobierno del Partido Nacional, era integrante de ese Consejo de Gobierno el general Gestido, en fin, fuimos a proponerles soluciones muy concretas que podían cambiarle el rumbo a la crisis económica y a los efectos sociales que generaba esa crisis económica en la década de finales de la década de los 60 a las autoridades de gobierno, o sea, un acto de gran generosidad y aporte técnico. Fíjese en los nombres que le acabo de dar, ¿no? No es mío, me refiero a Iglesias, a Juan Pablo, el ingeniero Camus, etc. Obviamente el trabajo en el Senado estuvo marcado por las pautas del Frente Amplio. Ahí hay dos cosas que yo quisiera mencionar. Juan Pablo en el fondo, tenía una profunda visión estratégica y también táctica, aunque hay amigos y colegas que a veces, tienen todo el derecho de disentir conmigo de este punto de vista. Juan Pablo planteó la creación del Frente del Pueblo en primer término. ¿Por qué el Frente del Pueblo? Que era la unión justamente de los sectores que habían salido de los partidos tradicionales, la 99, el sector de Rodríguez Camuso, la democracia cristiana, para que esto constituyera un primer núcleo que generase confianzas en otras fuerzas políticas para poder facilitar el advenimiento. Un gran planteo estratégico
que dio mucho trabajo de llevar adelante porque había que convencer a otros que iban a ser futuros integrantes del Frente para que esperaran su turno de un segundo tiempo, digamos. Entonces eso estaba en el planteo de Juan Pablo. Se crea el Frente Amplio para ir antes de los cargos, del cargo de senador, porque el cargo de diputado había sido bajo el PDC todavía. Bueno, ahí hubo que redactar una serie de documentos fundamentales, las bases constitutivas del Frente, el reglamento, y luego vino lo que fue la puesta en marcha de la Comisión de Plan de Gobierno, que era lo que iba a articular la plataforma y la propuesta política. Comisión de Plan de Gobierno que continúa presidiendo Héctor Lescano. En aquel momento me tocó presidirla a mí, pero yo quiero justamente detenerme un momento acá, porque así como Juan Pablo fue capaz de escribir ese gran texto político, ideológico y de valores universales que es Mística, Desarrollo y Revolución, en pleno periodo del pachequismo y la convulsión política que se vivía en el país, lo hizo en un periodo vacacional en el verano, en el medio de todo el proceso político predictadura que vivía el país, él, y de estar estructurando una fuerza política, porque mire, aquí hay gente que sabe lo que significa construir un partido político, movilizar adhesiones, conseguir dinero, en fin, dirigirse a la opinión pública en forma casi permanente, a dar el mensaje y aclarar lo que era el contramensaje. En un momento, cuando nace, el día que nace el Frente del Pueblo, los tupamaros llevan adelante una gran acción que casi opaca el nacimiento del Frente del Pueblo, por lo menos en términos de opinión pública. A pesar de que estábamos en todos esos avatares, Juan Pablo siempre se hizo el tiempo para darle el seguimiento técnico a los contenidos del plan de gobierno. Había un pequeño equipo en el que estaba... Es curioso, porque siendo arquitecto estaba rodeado de ingenieros. Estaba el ingeniero Camus, el ingeniero Villar, el ingeniero Rivas Ukeli, que era otro de los interlocutores fuertes en materia de plan de gobierno, bueno, y mi persona. Y a pesar de que a veces había reuniones que en el Senado terminaban en la madrugada, donde él hacía además todo un trabajo de denuncia en materia justamente de lo que eran violaciones de derechos humanos fundamentales, sin tener el eco necesario, dentro del Senado, y de jornadas políticas que terminaban a altas horas de la noche, religiosamente entre 7 y 7 y media de la mañana nos reuníamos para ir revisando los contenidos del plan de gobierno del Frente Amplio. No se pudo llegar al plan de gobierno y se plantearon lo que llamaron las 100 primeras medidas, ¿verdad? Que luego fueron subsumidas en 35 medidas. Pero bueno, quiero señalar esto porque no era solamente la faceta de un dirigente partidario, de un candidato electoral, de un, digamos, parlamentario. Era una persona que estaba profundamente compenetrada en participar a costa de un sacrificio enorme personal y familiar en este tipo de tareas, ¿no? Que eran tareas realmente de carpintería, porque estábamos ahí discutiendo, no sé, todos los temas centrales que iban a configurar lo que era realmente el contenido profundo del Frente Amplio. Digo esto porque son de las cosas que luego no se reflejan ni en las biografías, ni en las bibliografías, ni en las actas del Senado, pero que eran, yo diría, cosas muy profundas, porque ahí se dirimía, justamente en base a los conocimientos que él tenía, profundos del Uruguay en su conjunto, en particular de toda esta etapa de lo que se había hecho con la CIDSE, el CINAM de París. Bueno, ¿qué tipo de reforma agraria? Porque el Frente Amplio planteó desde su primer periodo un planteo de reforma agraria, y ahí teníamos que contestar tesis de otros técnicos muy relevantes que tenían otras fuerzas políticas, en particular el Partido Comunista, etc. Había planteos ideológicos. Me acuerdo de una reunión a la cual nos convocó el GAU, el Grupo de Acción Unificadora, para debatir entre si era factible que hubiera una fuerza que combinase y fuese cristiano-marxista. Bueno, lo considerábamos, siendo un partido demócrata cristiano, en alianza con los sectores marxistas que estaban en el frente. En esa reunión, un día estábamos reunidos Juan Pablo, Macera y yo, y Macera dijo muy claramente: aquí o se es cristiano o se es marxista, pero pretender que un marxista en aquella época, por lo menos en su visión ortodoxa, sea también cristiano, me parece que nos piden demasiado. Está bien que tengamos una alianza política,
Pero, en fin, el ingeniero, que era muy formal y no lo decía así con este énfasis, pero decía, no, acá hay cosas que no son factibles de ser subsumidas, digamos, ¿no? En fin, digo esto porque son de las facetas que van dando a través de anécdotas la visión de cómo era que se trabajaba políticamente en ese momento, ¿verdad? Y después del golpe, durante la dictadura, ¿cómo fue la articulación? Bueno, Pero nosotros ahí- previo al golpe, a ver, Juan Pablo se incorpora al Partido Demócrata Cristiano. Teníamos un diario llamado El Ciudadano que cierra por razones de quiebre económico. Se articula un pequeño boletín que se llamaba Flecha, que quizás algunos recuerden, donde Juan Pablo participó muchas veces con artículos hasta el punto que fueron recopilados, después y se hizo una publicación específica. Y después estuvimos en la creación de Ahora, junto a personalidades como Brusquera en primer término. Yo quiero también acá hacerle un gran reconocimiento al coronel Castelao, que es de esos militares que se incorporan en el grupo de los militares democráticos, sereñistas. En fin, ahí estaba Romeo Pérez, también como, no me acuerdo si era director, el director era Brusquera, Romeo tenía el cargo de secretario de redacción, y a mí me incorporan como director político porque había que sopesar cada una de las palabras para reducir al mínimo el riesgo de cierre, porque cada cierre era un serio problema porque los costos fijos continuaban, ¿verdad? Alquiler del local, las máquinas, los sueldos, y no había ni ventas, ni publicidad, ni nada. Bueno, ese equipo tenía un diálogo muy profundo con Juan Pablo Terra y Daniel Sosa Díaz, que era el secretario político del partido en ese momento. Y ahí era una reunión día tras día hasta que el diario salía de la boca, como se le llama, ¿no? Para la distribución, salía de las rotativas, exactamente. Porque casi todos los días había algún tema que era sensible y de particular relevancia y que había que sopesar mucho los enfoques políticos y además, bueno, trabajar dentro del equilibrio que suponía un frente en el cual cada uno mantenía su individualidad, pero que conformábamos un colectivo, ¿verdad? Además, cada partido con su medio propio. Casi todos. Sí, Nosotros lo popular, pusimos. popular. Cuando se da el golpe de Estado, el día del golpe de Estado, Juan Pablo y yo estábamos en Alemania en ese momento. Sí, porque estábamos haciendo gestiones con amigos que estaban muy vinculados a los sistemas de las radios comunitarias en América Latina y que estaban muy dispuestos a apoyarnos para que el Frente tuviera una radio. El Frente en ese momento no tenía ninguna radio. Y que el Frente del Pueblo, pues lo planteábamos en esas dimensiones, y a través del Frente del Pueblo y el Frente Amplio pudieran tener una radio. La persona con la cual teníamos la entrevista ese día, cuando llegamos me dice, miren, yo tengo acá una novedad que no sé si será del agrado de ustedes, pero hoy de mañana, mientras que me afeitaba, escuché una noticia de que en el Uruguay hubo un golpe de Estado. Entonces, en fin, más allá de lo que eso signifique para ustedes, quiero saber qué significa para este proyecto en común que tenemos de tener una radio, ¿verdad? Se pinchó el globo. Sí, nunca tuvimos esa radio. Pero, entonces ahí Juan Pablo en ese momento me dijo, suspendemos todo el resto de la gira. Él integraba la Internacional Demócrata Cristiana, había estado en reuniones en Roma, estaba la sede ahí. Luis Herrera Campins era en ese momento el expresidente de Venezuela, era el secretario general, creo que era él. O René de León Schlotter, uno de los dos. Y me dice, bueno, yo me voy inmediatamente para el Uruguay, tal ruta, y tú te vas para la Argentina, te estableces en la Argentina, en Buenos Aires, para lo que será toda la articulación seguramente que habrá que hacer en Argentina. Él desde ese momento visualizó que había que tener también una presencia y una antena fuera del país para lo que eran las etapas de respuesta al golpe, y ahí dejó entonces sacarlo. Y ahí, de Europa retorna, y ya a los pocos días andaba por las calles de Montevideo en la Vespa de Héctor Lescano, que lo llevaba a reuniones, digamos, partidarias o los grupos, digamos, cuando las circunstancias ya estaban desencadenadas. Imagínense en aquella época Juan Pablo con su sobre todo negro,
acompañando a Héctor en la motoneta. En esa época más no usaba mucho casco, así que el personaje andaba en esas circunstancias a la vista del público. Y bueno, obviamente ahí comienza una etapa que es extremadamente difícil, que el primer recorrido es hasta que la huelga general inmediata, el golpe debe levantarse, y luego, digamos, un corto periodo en el cual, en función de las reacciones, digamos, de tipo represivo y demás, bueno, hay como que se establece ahí un interregno yo creo que fueron un mes y medio, a partir del cual se vuelve a retomar, digamos, todo el contacto progresivamente, digamos, en toda la estructura partidaria, y ahí nos comenzamos a reunir casi semanalmente, este grupo pequeño, que éramos 5 o 6, en la casa de Juan Pablo principalmente, pero también en la casa de algunos de nosotros, bueno, para de alguna manera ir imaginando cómo se podía ir procesando, digamos, una estrategia de, por un lado, mantener los lazos con la gente, y por otra parte también preservar, digamos, de las arremetidas más fuertes, digamos, que se estaban dando en ese momento por parte de la dictadura, ¿no? Y bueno, y allí tuvimos siempre la calidez de la familia de Juan Pablo cuando nos recibían en esas reuniones en la casa. Nos reuníamos en el escritorio de Juan Pablo, con su biblioteca, y bueno, María del Carmen, siempre tan amable, nos mimaba bastante. De vez en cuando nos dejaba algún mensaje político cuando entraba con alguna cosita, siempre en el sentido de no ablandarnos, ¿no? Porque ella tenía mucha energía. Y bueno, ahí fuimos de alguna manera transitando esa etapa, una etapa que implicaba, como decía Pablo, complementar lo que era la denuncia y la información en el exterior con el ir manteniendo y de alguna manera poniéndole cada vez más movimiento a la actividad interna. Es sin posibilidades ninguna de actividad política, ¿no? Obviamente, era tan, digamos, de actividad política, y también restringido en la actividad laboral. Digo, yo una cosa que recuerdo, que muchas veces Juan Pablo nos decía, hasta nos pedía, digamos, como perdón, disculpas, porque bueno, le había salido una consultoría en el exterior y tenía que aceptarla, porque en realidad, bueno, había que mantener la familia, que por cierto no era pequeña. Con 8 hijos. Con 8 hijos, y entonces nos pedía disculpas, pero que bueno, tenía que salir a hacer alguna actividad de consultoría afuera, en la cual de todas maneras se mantenía en contacto, pero bueno, él enfrentó, digamos, también restricciones muy importantes, obviamente, a pesar de que creo que por la personalidad que significaba, por los vínculos con el exterior, tuvo posibilidades, digamos, de circular relativamente con cierta fluidez, digamos, como para, bueno, mantener cierta actividad profesional y a su vez, digamos, poder contribuir también en forma paralela con la lucha que se estaba desarrollando, ¿no? Sobre eso, si me permite, yo en el exterior siempre decía, y sigo diciendo a veces cuando me piden alguna opinión sobre lo que fue ese periodo del país, la dictadura uruguaya fue infinitamente menos sangrienta que la dictadura argentina o la chilena, ¿verdad? Pero fue mucho más totalitaria, en el sentido de que se le dio un grado de fe democrática a cada uno de los ciudadanos. Y todos los que estábamos en la dirección del PDC éramos grado C de fe, con agravantes. Entonces teníamos impedido trabajar en cualquier puesto público, cualquier tipo de docencia, si fuera dar un curso de panadería en la casa, integrar cualquier asociación, un club deportivo, la asociación, yo qué sé, cuando se reúnen los que viven en un edificio de apartamento para determinar, no sé, los gastos de limpieza, mantenimiento, ¿verdad? Ni siquiera eso podíamos integrar. Recibíamos la correspondencia en sobreabierto, en sobre plástico, en fin, las limitaciones eran realmente totales. Entonces se imponía, bueno, lo que dice Carlos, ¿verdad? Pero también Juan Pablo conoció un periodo breve, pero un periodo de prisión, sí, cuando llevan al conjunto de los que estaban al frente del diario Ahora, que
que lo llevan Cilindro. sí, lo detienen en el cilindro, ¿verdad? Yo creo que es en ese momento, pasada la primera etapa del golpe, los efectos del golpe, y visualizando que estaba todo cerrado, pues estaba cerrado no solo el Parlamento, sino el movimiento sindical, el conjunto de los partidos políticos, los órganos de prensa, etcétera, etcétera, que Juan Pablo, con ese sentido estratégico que yo mencionaba, visualiza que había llegado la hora de poder tener por lo menos un pequeño espacio en el que hubiera una llamita de luz para poder seguir transmitiendo valores, visiones, seguir formando cuadros y en forma general al servicio del país, no solo del Frente Amplio y no solo del PDC. Y entonces él plantea reactivar la actividad del Centro Latinoamericano de Economía Humana, que estaba en una etapa de inacción, podemos decirlo así, porque sus integrantes habían pasado a ocupar diferentes responsabilidades en los campos profesionales, y en el caso de Juan Pablo, especialmente en el campo político. Y bueno, y es que se recrea el CLAE con una serie de actividades muy académicas. Yo me acuerdo que con el sacerdote Rambló hicimos todo un trabajo sobre la hidrovía. O sea, eran cosas que no una que no tuvieran valor. La hidrovía sigue teniendo valor a pesar de que los argentinos nos hacen tantas zancadillas, pero en aquel momento eran de los temas neutros, que si podemos llamarlo así, que permitían para juntarse, trabajar, reunirse, y por supuesto la hidrovía nos llevaba a muchos y diferentes puertos, ¿verdad? Yo ahí quiero hacer un reconocimiento a, no sé, entre otros, al matrimonio Garmendia y a, no sé, bueno, el matrimonio Camus, etcétera, a María del Carmen, en fin, todos los que eran integrantes, los fundadores de la primera etapa del CLAE, que autorizan a que se dé el paso para construir esta nueva etapa del CLAE, en la que estaba, bueno, Juan Yan, Adolfo Pérez Piera, etcétera, etcétera, Pierre Matí, que era de los primeros, bueno, estaba saliendo del país, y Juan Pablo, con esa generosidad que lo caracterizaba y con los riesgos que podía comportar, ofreció para que el CLAE tenía 2 sedes, pero para trabajar en toda esa primera etapa de reconstrucción, reactivación, que no voy a explicar acá los detalles, aunque me imagino que debe estar en los archivos estos de información de la Nación, elaborados por personas que tenían sus respectivas interpretaciones. Juan Pablo ofreció su estudio de arquitecto, que nunca había cerrado, que estaba ahí en la zona del Cordón, ¿verdad? Y ahí trabajábamos, muchas veces con una extrema exiguidad de medios, porque todos teníamos limitaciones de tipo económico. Como anécdota, yo recuerdo que cuando estábamos en Buenos Aires, yo había conseguido un pequeño apartamentito a través de unos amigos, y para calentarnos en una pequeña estufita de leña que tenía, salíamos a juntar los cajones estos de madera en los que va la fruta, que los puesteros desechan, ¿verdad? Y con eso tratábamos de calentarnos un poquito, porque no había recursos ni siquiera para comprar una garrafa de gas o conseguir, no sé. A nivel del CLAE estábamos en una etapa muy similar. Obtuvimos luego la posibilidad de funcionar en lo que es la sede del Club Católico, en la calle Cerrito, si no me recuerdo mal. Y ahí se reactivó y actuó un centro, esto me lo decía hace poco Astori, que tanto aportó a mantener vivos valores esenciales, a que se siguieran formando personas en esa visión democrática profunda, y preparándose para lo que sería algún día el término de la dictadura, y estar en condiciones, por lo tanto, de poder aportarle al país lo mejor de lo mejor. O sea, creo que este es un gesto que hace Juan Pablo de ponerle al servicio del país algo en lo que se había hecho un esfuerzo de gran magnitud para crear los equipos del bien común primero, y el Centro Latinoamericano de Economía Humana después, y lo puso en riesgo, porque en cualquier momento los militares podían haberlo liquidado si hubieran deseado, ¿verdad? Porque se fue en un increyendo de consideración de temas y de actividades, e incluso de obtención de solidaridad internacional, por estas circunstancias tan especiales que vivía el país y por el rol
el rol, y hay que decirlo con todas sus letras, el rol eminentemente político, en el sentido más noble de la palabra, que jugaba el CLAE en ese momento en el país. Entonces aquí tenemos otra faceta donde se combina esta dimensión, yo diría, del pensador con el estratega para ver cómo construir una solución alterna cuando el Frente Amplio había dejado de operar. Si bien estamos a pocos minutos de finalizar, pero bueno, después supongo que el rol del articulador debe haber sido muy importante en la salida. Claro, yo creo que dando un salto medio grande, hay un episodio obviamente central, fundamental en la lucha contra la dictadura, que es el plebiscito del 80, ¿no? Sí. Yo lo recuerdo en dos dimensiones, ¿no? Por un lado, cuando aparece la iniciativa, digamos, del propio gobierno en torno al gobierno militar, en torno al plebiscito, obviamente se generaron muchas dudas, digamos, ¿no? Es decir, si era algo en el cual, digamos, era conveniente embarcarse en el sentido de involucrarse y tratar de aprovecharlo, o si era realmente una trampa que podía ser mortal, digamos, sobre todo de fortalecimiento de la alternativa antidemocrática, ¿no? Y ahí yo recuerdo mucho a Juan Pablo con una convicción muy fuerte en el sentido de que había que aprovechar esa oportunidad. Él estaba convencido realmente que había que embarcarse en esa instancia, que era un resquicio que aparecía y que él creo que siempre tuvo la confianza en que se podían conseguir cosas muy importantes. Y la otra dimensión del tema es ya cuando, luego de toda la campaña que se desarrolla en torno al plebiscito del 80, bueno, tiene el desenlace que tiene, ¿no? Seguramente Juan Pablo tuvo en su vida muchas alegrías y muchos momentos especialmente disfrutables, digamos, con su familia, sus amigos y las cosas que hizo. Pero la alegría de Juan Pablo esa noche, nosotros luego de la noche, del día del plebiscito, en la noche habíamos quedado en encontrarnos en la casa de José Luis Veiga, y allí, digamos, fuimos todos, cada uno vio en sus propias casas, digamos, en la televisión, digamos, los resultados y fundamentalmente luego la locución de Rapella reconociendo la derrota, ¿no? Y yo recuerdo la cara de Juan Pablo. Juan Pablo era una persona tímida, expresiva, relativamente expresiva, pero la alegría, digamos, recuerdo los abrazos cuando íbamos llegando a la casa de José Luis con esa realidad, realmente fue tremendo. Yo recuerdo que él hasta se agarraba la cabeza, era como una cosa, sus brazos iban arriba, eufórico. Sí, era como, digo, en términos futbolistas, último minuto o en los descuentos y gana un campeonato, un poquito el tema, pero realmente, ¿no? Era se había concretado de alguna manera algo que iba a ser una herida de muerte. Yo creo que fue la herida mortal, digamos, a la dictadura y el hálito de vida para la reconstrucción democrática, ¿no? ¿Y las internas y el voto en blanco? Bueno, fue otra etapa distinta, donde ya, digamos, inclusive con el medio de prensa abierto, y valorando de alguna manera todo lo que era el escenario político del momento, se optó en una decisión política, yo creo que importante, en tratar de encauzar una tercera alternativa de los no representados, de los no aceptados, digamos, para entrar en el juego político. Y bueno, y quedó una marca de alguna manera planteada, se logró conformar en aquel momento aquella comisión del voto en blanco, que eran ciudadanos no proscriptos que de alguna manera podían tener cierta visibilidad pública, relativa de todas maneras. Pero seguramente la decisión de generar ese movimiento, él fue fundamental. Naturalmente, porque eso de alguna forma se fue gestando como idea y después se fue articulando con personalidades que de alguna manera también respondían en algunos casos a sectores o estaban vinculados con sectores políticos opositores, para conformar y básicamente no representados por los partidos tradicionales que iban a tener la oportunidad, digamos, de realizar sus elecciones. Se logra
de alguna manera un desempeño interesante, porque bueno, el voto en blanco en aquel momento, sin medios posibles prácticamente, con toda la en contra, y sobre todo con algo que no se podía dejar de desconocer, que esas elecciones internas, por más que tenían, digamos, obviamente una distorsión fundamental, que era la ausencia de participación completa del espectro político, bueno, para la gente constituían un paso más de una salida. Entonces no resultaba sencillo proclamar la importancia de sostener un espacio adicional al de las fuerzas políticas tradicionales. Pero bueno, esa fue otra, de alguna manera, algo que también estuvo en la estrategia también donde Juan Pablo tuvo un rol central, digamos, en el diseño de ese instrumento o de ese camino, digamos, para enfrentar esa situación. Uh-huh. Y después de instalar la democracia, digamos, y avanzando rápidamente en el tiempo, también lo tuvo junto a la lista 99 en una visión un poco crítica del Frente Amplio y la conformación del nuevo espacio. Bueno, yo estaba fuera del país, sí, claro. Todo ese momento lo acompañaba Juan Pablo en ciertas actividades que continuaba realizando en el exterior, porque era una persona extremadamente solicitada para conferencias, era una persona que por su jerarquía moral y académica era demandado. Yo recuerdo reuniones con las más altas autoridades europeas y los organismos como el Parlamento Europeo, no solo como técnico, sino como analista político, digamos, ¿no? Entonces ahí yo participaba en esa etapa de esa dimensión, digamos, ¿no? Hoy hablamos de la capacidad de convencimiento, de las cosas que quizás pocos conocieron en su momento, entre Juan Pablo y José Luis Veiga, convencieron a la más alta autoridad de la Fundación Konrad Adenauer de que al país viniera la máxima autoridad militar alemana, el general de mayor rango, para que le hablara a los militares de tú a tú, para decirles: miren, señores, ustedes quieren tener comercio con la Unión Europea, tienen que redemocratizar el país, si no, no va a haber relacionamiento comercial. Otro episodio que me parece que es importante señalar acá: en un momento dado, todavía en el periodo de la dictadura, las autoridades nacionales demandaron comprar armamento, carros de asalto, radares y equipos de comunicación para aeropuertos. Se lo plantearon al gobierno belga, donde había un fuerte componente, una alianza demócrata cristiana socialista. Nos informaron, nosotros les solicitamos que eso se detuviera. Internamente surgió un problema porque el sindicato de metalúrgicos perteneciente al Partido Socialista decía: si nosotros no vendemos esas armas, las va a vender cualquier otro país, Francia, Inglaterra, y perdemos tantos miles de horas de trabajo, la desocupación, etc. Entonces se logró, justamente por esta capacidad persuasiva de Juan Pablo y esta capacidad estratégica, de formular un planteo en el que por lo menos el gobierno belga disociara el paquete, uno, y dos, no diera la garantía que da el gobierno belga a operaciones de exportación que tienen cierto grado de riesgo o complejidad. Los militares uruguayos respondieron diciendo dos cosas: primero, o compramos todo el paquete o no compramos nada, porque el gobierno belga le dijo: le vendemos los radares, los equipos de comunicación para los aeropuertos, pero ¿cómo le vamos a vender carros de asalto, que era para hacer frente a manifestaciones civiles, evidentemente, y armamento? Ustedes saben que Bélgica tiene una de las mejores fábricas de armas, en fin. Repito, los militares uruguayos dijeron: o nos venden todo o no compramos nada, y segundo, no nos importa si nos suspenden la garantía que da el gobierno belga para la exportación, porque vamos a pagar cash. Punto. Y así se hizo. Te digo esto para explicar que no siempre uno logra los objetivos que tiene en política, y a veces, bueno, pueden quedar en la formulación de los mejores propósitos que uno tiene para encarar la situación. Yo quisiera, porque estamos cerca de la hora de cierre, decir dos cosas, Jaime. Una que le tenía que haber dicho cuando se planteó lo del Frente Amplio, que es cuando sale el libro Mística, Desarrollo y Revolución. Juan Pablo dice lo siguiente: la quiebra institucional, disfrazada apenas por nebulosas argumentaciones jurídicas en los considerandos de los decretos,
precipitaba al país por una pendiente que conducía, de no ser detenida, a la catástrofe. Estas cuatro últimas palabras son las que explican la razón de ser, yo diría, de por qué se llega a buscar una articulación de fuerzas con la capacidad de detener lo que, por el contrario, si prosperaba, llevaba a la catástrofe. Y creo que, por lo menos para mí, como, en fin, con penetración profunda con el pensamiento de Juan Pablo, me gustaría destacar acá lo que él dice con relación a la mística, porque es algo que normalmente no se suele vincular a la actividad política, ¿verdad? Y él dice, ¿de dónde arranca la mística? Como mencioné, la mística la caractericé como una poderosa motivación para la acción política, para buscar el poder y para ejercer el gobierno de la sociedad humana. O sea, está muy claro acá que no es un planteo etéreo, idealista o espiritualista, puede ser una vertiente de la lectura de la mística, sino que es una fuerza para buscar el poder y el ejercicio del gobierno. Y me importa reiterar al terminar que esta mística es posible y que puede animar una gran transformación de la organización social. No me importa cualquier mística, sino esta, del servicio del hombre, porque sé que es el único ingrediente que puede animar una lucha por realizar en el mundo la justicia para todos. Creo que esta fórmula en la cual le plantea a los políticos trabajar desde este nivel más elevado, digamos, de entrega, de sacrificio, que lo reitera permanentemente, y que él mismo llevaba una vida sacrificada y nos animaba a ser partícipe de esta vida de sacrificio y de entrega y de lucha por la construcción de un mundo mejor para todos, especialmente para los más humildes, es lo que fue, digamos, conformando el pegamento que permitió que nos uniéramos generaciones diferentes en torno a una propuesta política de un Uruguay mejor para todos, ¿verdad? Para terminar, este ciclo, bueno, de alguna manera es un ciclo de reconocimiento a personalidades y en la medida de eso, bueno, se los está recordando. Pero si uno mira, y después de escucharlos a ustedes, y se da cuenta de cómo una persona, 40 o 50 años después, atrás, mejor dicho, pensó los siguientes 40 años para adelante en una cantidad de terrenos como el político, el social, el económico y el humano. El educativo. Y el educativo. Yo pregunto para terminar, ¿por qué hoy se menciona tan poco el nombre de Juan Pablo Terra? Bueno, es una buena pregunta. Perdón. No, claro, yo creo que ha pasado tiempo y por más que la vigencia de determinados planteamientos se mantiene, creo que se ha perdido también en el país, quizá por otras urgencias o por características, digamos, de la evolución de la sociedad misma. Se ha perdido pensamiento político, bastante, digamos, ¿no? Entonces creo que ese es un aspecto que está presente, digamos, y que, bueno, que hace que quizás testimonios, legados, ejemplos, generados, digamos, por personalidades como la que estamos de alguna manera homenajeando en este ciclo, por ahí no estén tan arriba de la mesa. Creo que de todas maneras recurrentemente aparecen cuando se trata de profundizar, digamos, en muchos temas que por ahí hoy están pendientes todavía en el país, que son claves para el destino del país. Aparecen esos aportes, ¿no? Y bueno, y con la actualización necesaria, porque Juan Pablo creo que también fue siempre alguien que interpeló permanentemente y se interpeló a sí mismo, digamos, buscando las mejores lecturas de la realidad, ¿no? Creo que fue alguien que siempre, digamos, antes que nada fue obviamente un gran estudioso, un escucha, porque Juan Pablo era una persona que escuchaba mucho, era esas personas que no le gustaba escucharse a sí mismo, sino que más bien tenía una especial calidad humana y yo creo que inteligencia también para escuchar, para reflexionar y sobre todo para no guiarse, digamos, por moldes demasiado rígidos, ¿no? Juan Pablo creo que siempre fue un pensador vinculado con principios filosóficos y éticos muy fuertes, pero
siempre buscando una lectura afinada de la realidad, ¿no? Y creo que quizás en las etapas más recientes o en el presente, bueno, esté faltando algo de eso, por más que por ahí se realizan esfuerzos, ¿no? Pero creo que yo no percibo, digamos, que estemos hablando de personalidades que hayan de alguna manera desaparecido de la mirada periférica de la sociedad, sino que, bueno, en determinadas ocasiones surge su aporte y es posible todavía inspirarse en ello para una lectura moderna de lo que acontece en el país y los desafíos que están todavía pendientes, ¿no? Muy bien. Yo agregaría dos cositas sobre eso. Depende de los ámbitos. La semana próxima en Francia se realiza una reunión muy importante, sobre todo que reúne a varios grandes economistas que reflexionan a partir de lo que son, digamos, las nuevas orientaciones en esta corriente de pensamiento que sigue viva de economía y humanismo. Por Uruguay y por el CLAE, ojalá que pueda estar presente Pierre Matí, que fue una persona que acompañó y trabajó intensamente a la par de Juan Pablo en la Facultad de Arquitectura, en su estudio de arquitecto y sobre todo en economía humana. Seguramente el nombre de Juan Pablo estará presente porque hay toda una parte dedicada al CLAE Uruguay y es indisociable una cosa de la otra. Pero digo, depende de los ambientes. Pero yo también creo que aquí, yo me considero muy libre, soy independiente absolutamente de todos, hasta del Partido Independiente, entonces puedo decir muchas cosas con total libertad, ¿verdad? El año pasado estaba en un acontecimiento social entre los que estaban varias personalidades relevantes del Frente Amplio, el expresidente Tabaré, Vázquez, el vicepresidente que él tuvo, el secretario de la presidencia, algunas autoridades del gobierno actual, no estaba Héctor Lescano, lo exonero de lo que voy a decir, y en esa reunión estaba también Daniel Sosa Díaz. Esto era a los pocos días de la celebración del 40 aniversario del Frente Amplio. Entonces Daniel le dijo a una de estas personalidades que a él le hubiera gustado estar en esa celebración, pero que no había sido invitado, como tampoco fuimos invitados otros, ¿verdad? Que independientemente de que estemos o no en el Frente, fuimos de los fundadores. Es como la paternidad, hay cosas que en fin, los hijos podrán renegar, pero los genes están. Y la respuesta que obtuvo, que a mí me dejó perplejo, de una de estas grandes personalidades, es que le dijo, mire, lo que pasa es que como nosotros no estábamos, no sabemos quiénes crearon el Frente. Entonces, no digo esto para hacer una crítica maliciosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay lecturas políticas simplemente. Honestamente hay gente que no estuvo en la creación del Frente y que luego, bueno, legítimamente escaló y ocupó las máximas responsabilidades dentro y fuera del Frente a nivel nacional, que en un momento pueden estar, digamos, en una actitud como de reposo o de silencio o no siendo actualizadas, porque el diario vivir, como decía Carlos, lleva a darle dimensiones a otros temas, pero hay cosas que reverdecen y que renacen, y yo creo que en el país, más temprano que tarde, perdón, los planteos profundos, esa visión humanista de Juan Pablo, conjugada y expresada políticamente, seguirá estando presente, ¿verdad? Muchas gracias a los dos y gracias a todos por haber venido.